nuevo blog. Pasamos unos días en Serbia, exactamente en Zlatibor, y ahí hemos visto el Uvak Canyon. Es un cañón muy impresionante, nosotros lo hemos visitado, y en este vídeo les vamos a contar cómo fue todo. En este vídeo le vamos a explicar en detalle cómo llegar al Uvak Canyon y qué tal nos pareció el lugar. Bueno, hay varias formas cómo se puede llegar al Uvak. ¿Qué haces? ¡Me picaba el ojo! Amor, por favor. Ya, vale. Bueno, hay distintas maneras cómo llegar al Uvak Canyon. Una de las maneras es ir en un tour. El tour cuesta más o menos 30 euros y puedes tomar el tour desde el centro de Zlatibor. El tour incluye también otras cosas, como la visita de una cueva, un paseo en bote, caminar a una colina para tener la vista, pero nosotros preferimos Rentar ir un auto. ir a cuenta propia. Y para que tenemos más tiempo para disfrutar del lugar, tomar unas fotos y vídeos y... Sí, no nos gusta mucho la idea de estar encadenados a un tour y tener fijo las visitas y las horas, así que nos gusta hacer un viaje a nuestro tiempo y a nuestro ritmo. Además en vídeos he visto que los tours son como unas 30 personas en un bote y luego todos están al mismo tiempo en este viewpoint y todos quieren hacerse la misma foto, así que... Sí, es muy bonito pasar tiempo en pareja, ir en la ruta y disfrutar. Así que si gustas de hacer un road trip con tu pareja, nosotros te vamos a dar los verdaderos tips. Hay que unas cosas que considerar. ¿Cuáles? Bueno, empezamos por el coche. Ok. En Zlatibor no hay muchas opciones para alquilar. En Zlatibor no hay muchos taxis, pero hay una compañía que se llama Taxi Ales que se encarga de rentar vehículos. Y obviamente hacer taxi. Sí, bueno, es el único taxi de la ciudad, créanos. Puede ser ya. Así que ahí hemos alquilado el coche por 5.200 dinar, creo, que son más o menos 45 euros. Y luego tienes el coche para 24 horas. Y en este tiempo fuimos al canyon, a una cueva, a un lago y un pueblo. Así que fue demasiado, no demasiado, pero suficiente tiempo. Y ojo, cabe recalcar que el combustible es muy barato, así que te conviene mucho la opción de ir y alquilar un coche e ir a tu propio ritmo, si lo quieres hacer. Si no, puedes adquirir algunos tours que los puedes ver en el centro de la ciudad. Y antes de alquilar el coche, siempre hacemos una inspección para ver si ya tiene golpes y hacemos un vídeo para asegurarnos que a la hora de entregar el coche de nuevo no tengamos ningún tipo de problema. Y lo que me sorprendió, en Taxi Alex no hemos pagado ningún tipo de garantía, ¿te recuerdas? No, excepto que nos hicieron querer pagar por el tema de la limpieza, pero lamentablemente había llovido mucho en estas semanas y justo cuando fuimos a dejar el auto ya estaba un poco sucio, pero es un pequeño detallito, algo mínimo. Bueno, entonces hemos tomado el coche y fuimos a dirección de Uvak. Y es una ruta con muchas curvas. Muchas curvas, demasiadas. El paisaje era súper lindo. Además hemos visto un montón de Heuhaufen, unos hileras de hielo. Yo antes pensaba que se trata de un tipo de casas o algo así, porque creo que una vez he visto algo así en Perú, pero no son casas. La gente lo hace así aquí para secar el heno. Estas estructuras pueden alcanzar varios metros de altura y protegen el heno de lluvias y parásitos. Además, se han convertido en un símbolo de la vida rural y el patrimonio arqueológico de la región. ¿Qué es oveja en alemán, amor? No, eso es dormir. Schafe. Ahora hablemos de la carretera. Resulta que la carretera es muy nueva, así que si tú lo buscas en Google Maps no vas a poder encontrar muy bien la entrada principal de los cañones de Uvak. Pero créanme, sigan de frente y van a dar con el lugar. En un momento Google Maps va a decir: date la vuelta, en mitad de la calle, aunque termina. Y ya estamos diciendo: ¿nos damos una vuelta? ¿Qué nos pasó? Ojo que nos pasó. Sí, tuvimos muchas dudas.
pero luego hemos simplemente seguido la calle y llegamos. Cuando llegas lo sabes porque hay como un pequeño estacionamiento y desde el estacionamiento son como, no sé, 3 minutos caminando. Así es. Y luego ya llegas al viewpoint. Así que consejo, confíen en sus instintos, sigan la ruta que llegarán al ingreso de los cañones de Ubac. Llegamos al cañón de Ubac, que es conocido por sus impresionantes acantilados y un agua de color esmeralda. El río recorre 115 kilómetros a través del cañón, creando vistas únicas que parecen de otro mundo. Además, aquí se encuentran cuevas subterráneas que forman increíbles estalagmitas y estalagmitas. Es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza. Y allí pudimos caminar tranquilamente, tomarnos unas fotos y vídeos y disfrutar de la linda naturaleza. Este lugar también es ideal para observar aves. Allí puedes observar unos 130 especies diferentes. Una de las aves más espectaculares es el Griffon Vulture. El Griffon Vulture es conocido como el buitre leonado. El buitre leonado es una carroñera de gran tamaño, con una extensión de alas de hasta 2.8 metros, lo que lo convierte en un impresionante volador que aprovecha las corrientes dermáticas para planear sobre el cañón en busca de alimento. En el 1990, los esfuerzos de conservación en la región lograron salvar a esta especie que estaba al borde de la extinción en Serbia. El cañón de Ubac es famoso por ofrecer un entorno adecuado para la cría de estos buitres, ya que cuenta con acantilados ideales para anidar. Las aves suelen volar sobre el cañón y es increíble verlas tan cerca, pero también es muy difícil hacer unas buenas tomas. Una recomendación, si quieres ver a estas aves, te recomendamos que lleves unos binoculares para que así se haga un poquito más lindo la experiencia de poder apreciar a estas aves. Y también he leído que en primavera es más fácil de verlos porque hay aún más. Nosotros fuimos en verano, también hemos visto bastantes, pero según lo que he leído, aún más en primavera. Sí, hemos visto algunas aves que han pasado muy cerca del mirador, así que es recomendable si te gusta mucho ver estos animales en su hábitat natural, lleva unos binoculares para que así puedas apreciarlo mucho mejor. También desde el mirador podemos ver botes turísticos abajo del río. En los tours parece que el recorrido se hace en bote y luego suben a una colina para disfrutar de la vista. Pero nosotros preferimos nuestra opción, que fue un poco más relajada, gratuita y con algunas vistas hermosas. No tuvimos que pagar por estacionamiento ni por entradas. Fue todo gratis, menos el coche. Así es. Si te ha gustado el recorrido del cañón de Ubac, no te olvides de dejarnos like o dejarnos en nuestros comentarios si deseas hacer un viaje o si estás planeando venir al cañón de Ubac. Nuestro siguiente video será puede ser de Montenegro, depende de lo que hacemos, si pasa algo interesante, o si no, de Austria, porque Gerson ya es muy curioso de los famosos Krampus. Bueno, eso fue todo. Hasta luego. Chao.